Bienvenidas y bienvenidos a Ecotopía, tu podcast de conciencia ambiental. Hoy destacaremos las voces de las mujeres de la región centroamericana frente a la crisis climática. Tenemos una emisión especial que presentamos desde Guatemala en un espacio de encuentro con compañeras y compañeros que se unen a esta causa por el cuidado y la protección del planeta. Y tengo el placer de darle la más cordial bienvenida a este espacio a Florinda Yash. Ella es del espacio Actuando Juntas, JOTAI. Bienvenida, ¿cómo está? Qué gusto poder compartir con usted en este programa que se transmite a través de las radios comunitarias en El Salvador y que lo ven también en todas las plataformas digitales. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos empezar compartiendo algunos datos que nos van revelando cuál es la situación global a la que se enfrentan las niñas y mujeres. Se estima que 158 millones de mujeres y niñas son empujadas a condiciones de pobreza, esto como consecuencia directa de esta crisis climática que vivimos. 16 millones más que el número total de hombres y niños. Esto según datos de la UNESCO. Partiendo de esta data, pero ya reflejado en el territorio, en concreto, en una región altamente vulnerable como es Centroamérica, ¿cómo vemos representada esa realidad? Sí, lamentablemente, esos datos que tú mencionas sí se ven en los territorios. La mayoría de las personas afectadas por el cambio climático pues lo viven las mujeres más empobrecidas, mujeres que tienen que hacer más trabajo para poder tener acceso al agua, están realizando sus actividades agrícolas en tierras cada vez menos nutritivas, ¿verdad? Estamos perdiendo también considerables hectáreas de bosques, y eso también no solo incrementa el tema del calor, ¿verdad? Pero también los efectos que tiene eso en los medios de vida de ellas, pero de sus familias también. Bueno, también es importante que mencionar que estamos en un momento crucial hablando de crisis climática, y es que muy pronto se va a realizar la cumbre en el que se toman decisiones claves sobre clima, y que recientemente también hemos conmemorado 10 años del Acuerdo de París, este consenso mediante el que se comprometieron a limitar el calentamiento del planeta. Sin embargo, vamos viendo como todas estas señales y esta evidencia de que el camino pareciera que se está complicando cada vez más, ¿no? Y a la luz de esta realidad en concreto que enfrentan las mujeres y las niñas en la región, ¿cuáles son esos principales temas que deben ser abordados en este espacio global de la COP30? Pues varios aspectos, pero uno de ellos es considerar que esta COP, la relevancia que tiene es que se está discutiendo el presente y el futuro de la especie humana. Y eso, y las más afectadas, creo que reiteramos en decir que son las mujeres y las niñas, porque en el caso de las mujeres son las que se encargan o nos han encargado, ¿verdad?, del cuidado no solo de la familia, de la comunidad, sino que también de los medios de vida. Está confirmado que gran parte de la producción de alimentos en este continente o en este país, hablando de Guatemala, pues está bajo el resguardo de las mujeres, incluso del resguardo de las semillas, etcétera. Entonces, creo que es fundamental que en esta COP se puedan considerar no solo hablar de países, sino que se puedan hablar de particularidades de las comunidades rurales, de los pueblos indígenas, pero también de considerar que somos los países que estamos pagando la factura del bienestar de algunos en detrimento del bienestar de otros y de otras. Y en esto también hay otro tema importante, y es
la migración y el desplazamiento forzado por razones climáticas, que ya, por ejemplo, se plantea que las mujeres constituyen el 80% de las personas desplazadas a causa de esta realidad que estamos viviendo. Como ya lo decía usted, una vez más, al buscar insumos para administrar en los hogares. Esto, por supuesto, que en los trayectos incrementa esa vulnerabilidad que ya se tiene, esto según datos de la ONU. ¿Qué debe pasar entonces en la COP30 para contrarrestar? Primero, para identificar que esto está sucediendo, porque muchos países todavía no lo reconocen, y luego para contrarrestar las causas de este fenómeno, como ya decíamos, de la migración y el desplazamiento forzado por razones climáticas. Creo que es importante que los y las tomadoras de decisión y los y las representantes de la sociedad civil tengan claridad de que está sucediendo el fenómeno. No es que vaya a suceder. Ya hay poblaciones desplazadas, ya hay comunidades que están siendo severamente afectados por el cambio del clima y están buscando otras formas de sobrevivir y han tenido que buscar nuevos territorios. Y por eso el tema de la migración o el desplazamiento o de la movilidad humana, como también se le denomina, sí hay que ponerle no solo atención, sino que se deben de tomar las decisiones de manera holística para poder no resolverlo, pero por lo menos sí mitigar los efectos que tiene, porque no solo se contribuye a la desintegración, ¿verdad?, de las familias, también tiene un efecto en las comunidades y eso tiene repercusiones en los países. O sea, gran parte de las personas que se están desplazando pues buscan los países donde tienen posibilidades de sobrevivir, y ahí donde estamos bastante preocupados también, ¿no?, de las políticas antimigración que se están implementando, donde las personas cada vez más están saliendo en condiciones altamente precarias y peligrosas. Entonces, no solo en la búsqueda de mejores condiciones, en esa búsqueda de nuevas condiciones pierde la vida, ¿verdad? Y eso tiene una repercusión en la ciudadanía, o sea, una ciudadanía que tiene hombres y mujeres desaparecidos, familias desintegradas, ¿verdad? Eso tiene un alto costo. Entonces, en esta COP se deben de considerar decisiones integrales, decisiones que se puedan tomar de manera diferenciada de acuerdo a la etnicidad, de acuerdo a la ubicación geográfica, de acuerdo al nivel de vulnerabilidad en que se encuentran las personas y las poblaciones. Tomar en serio que lo que estamos viviendo es que no, sin ser tan dramático, realmente debemos de acelerar el paso para poder rescatar o intentar equilibrar la salud del planeta. Estamos hablando, y la salud del planeta implica nuestra salud como personas, como comunidades, y en especial las mujeres vulnerables, altamente vulnerables, porque también se incrementa la violencia que sufren las mujeres producto de este desplazamiento que se está viviendo, desde violaciones en el trayecto, en el desplazamiento, pero también expuestas a trata, expuestas a violaciones, a la violación sexual, y eso tiene repercusiones y huellas en la vida, casi en el resto de la vida de la persona que ha sido víctima de estos tipos de violencias. Así es, y una de las demandas que suena con mucha fuerza en estos días y en este contexto en el que se realiza la COP30 o se va a realizar la COP30 es que los países más contaminantes paguen su deuda histórica. Y esto específicamente en lo que tiene que ver con los fondos que se deben destinar para daños y pérdidas, en concreto por los impactos que esa crisis climática que estos países han generado sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. ¿Cuáles deberían ser las decisiones que ahí se tomen o qué se esperaría también
desde las mujeres indígenas en la región centroamericana? Creo importante que ya han habido compromisos que se han dado en COPs anteriores, ¿verdad? De recursos que deben destinar los países con mayor responsabilidad en ese desequilibrio que estamos viviendo actualmente en relación al clima. Es importante que cumplan con ese compromiso. O sea, no es pedirles solamente más, sino que lo básico que lo deben de cumplir y asignarlo a proyectos de mediano y largo plazo. O sea, es necesario dar respuesta a alguna acción humanitaria, pero no necesitamos solamente la respuesta, sino realmente necesitamos recursos para poder mitigar y adaptarnos al cambio climático que estamos viviendo ahora. Y respuestas, eso, de mediano y largo plazo. Creo que debemos de aumentar nuestro nivel de demanda para que se pueda responder. Es casi imposible, ojalá, que se pueda realmente responder al daño, pero yo creo que es importante ver que hasta ahora, yo personalmente no conozco alguna experiencia donde se haya podido restaurar completamente el daño hecho, especialmente cuando ha implicado pérdidas de vida de personas, que es como lo más sagrado que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros podamos demandar que se puedan cumplir con los compromisos, que puedan ser responsables con sus propias políticas, ¿verdad? O sea, hay políticas en los países donde hay niveles de estándares, por lo tanto, pedirles que también la responsabilidad de las empresas que tienen en los países más vulnerables, donde también se puedan cumplir con esos estándares. Entonces, que estén donde estén, las empresas puedan cumplir con los marcos legales que estén sujetos. Y sabemos también que las mujeres están tejiendo redes en los territorios para cuidar y defender la naturaleza. ¿Cuál es en clave de esperanza? Porque también cuando hablamos de crisis climática hay tantos datos, tantos planteamientos y realidades concretas que nos preocupan mucho, ¿no? Y por eso justamente es que nos encontramos para reflexionar de estas realidades, pero también que hay alternativas. ¿Cuáles historias o iniciativas destacaría usted de las mujeres en la región centroamericana hacia las cuales debemos mirar y de las cuales nos podemos inspirar como ese camino para lograr lo que todas y todos soñamos, que es un planeta sustentable? Bueno, históricamente las mujeres en general, pero específicamente las mujeres indígenas, creo que estamos promoviendo siempre la vida, ¿verdad? O sea, cuando decimos defensa del territorio, no solamente estamos hablando de la defensa de la tierra propiamente dicha, sino de todo lo que contiene ese territorio, viéndonos en un sistema interdependiente. Estamos conscientes que quienes estamos promoviendo la vida, produciendo alimentos, necesitamos cuidar el agua, porque sabemos que aunque tengamos tierra pero no tenemos agua, no tenemos posibilidades de sobrevivir. Si tenemos agua, tierra, pero no tenemos los conocimientos, entonces realmente creo que la mirada holística que tenemos las mujeres en cómo se desarrolla la vida en un territorio específico nos debe de dar esperanza, porque no es la primera vez que lo estamos haciendo. O sea, somos promotoras del bienestar, promotoras de la vida, y eso lo debemos de reivindicar permanentemente y debe ser también como parte de nuestra reivindicación y parte de nuestra historia como mujeres, ¿verdad? De que ese es algo que lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo. Promover siempre la vida, estemos donde estemos. Ese es un aspecto que quisiera resaltar. Lo otro es que
nosotras reivindicamos también lo colectivo. O sea, no solamente estamos promoviendo la vida de mi familia, de mi comunidad, de mi red, de mi organización. Lo que estamos haciendo, lo que hacen muchas mujeres indígenas, están pues produciendo comida para la comunidad, están resguardando los nacimientos de agua para la comunidad, incluso para otras comunidades. Entonces, eso es algo que debemos de considerar, que el trabajo que se hace no es solamente pensando en mí, sino pensar en la comunidad. Y esa es parte de lo que sí debemos de considerar como personas, como humanidad, de que todo lo que hagamos tiene un efecto positivo o un efecto negativo. Y en este caso estamos hablando de esperanza, pues hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay mujeres ahora produciendo de manera colectiva en los grupos, hay comités de mujeres de agua, hay comités de mujeres que están contribuyendo con conservar los bosques, ¿verdad? Porque sabemos que el esfuerzo individual es importante, pero el poder de lo colectivo es fundamental para poder preservar la vida y una vida con bienestar, ¿verdad? Nuestra aspiración no es sobrevivir, nuestra aspiración es tener una buena vida para nosotras, para nuestras familias y para nuestra comunidad y para los países también, ¿no? O sea, y esa repercusión pues tiene a nivel global. Y cuando hablamos de cumbres globales sobre clima, aunque se tomen decisiones trascendentales para el presente y el futuro, pareciera que son temas que están como alejados de las realidades, de la cotidianidad de todas y todos. Sin embargo, tienen estos impactos que ya mencionábamos. ¿Por qué debería importarnos, por qué deberíamos interesarnos en lo que ahí suceda y también en elevar las voces desde los territorios, pero especialmente las mujeres de la región centroamericana? Es una necesidad global enterarnos de lo que pasa cuando se está tomando decisiones sobre nuestra existencia. O sea, nos debe interesar qué es la COP, qué es el Acuerdo de París, qué tiene que ver conmigo, ¿verdad? Y también de enterarme quiénes son las personas que me están representando en esas COP, ¿verdad? Sea respaldarlos, sea compartirles mis reflexiones o cuando regresen decirles qué pasó, que nos cuenten qué fue lo que sucedió. Entonces, estos temas son de interés colectivo, ¿verdad? Y que debemos de tener claridad que esas decisiones que se toman allá tienen repercusiones en mi comunidad, tiene repercusiones sobre si vamos a tener recursos para poder afrontar los efectos del cambio climático, si vamos a poder tomar o exigirle al gobierno, a nuestros gobiernos que cumplan con determinadas políticas. Entonces son encuentros globales en donde sí tiene una repercusión directa en nuestras comunidades y en nuestras vidas. Entonces es fundamental que nosotros nos enteremos, ¿verdad? Que nosotros investiguemos, que sepamos qué es lo que pasó. O sea, no quedarnos con la información que me llega, sino es importante contrastar lo que se dice en una radio, se dice en algún video, también lo que puedan producir información las universidades. O sea, en este momento tenemos la posibilidad de acceder a información. Entonces, una responsabilidad que tenemos como individuas e individuos es buscar la información para poder comprender la dimensión que implica los efectos del cambio del clima en nuestras vidas como personas, como mujeres y como pueblos. Me gustaría que cerráramos esta conversación que hemos tenido con la reflexión de algo que usted ha destacado en este encuentro y también en esta plática que hemos tenido en Ecotopía, y es el poder de lo colectivo y de cómo cada hilo que se va aportando pues va haciendo ese tejido tan poderoso. Porque es importante el hecho de que cada uno y cada una nos asumamos con ese compromiso, desde ese compromiso para poder aportar
a esta acción colectiva que tiene que ver con el espacio que compartimos, que es este planeta, esto de cara a estas negociaciones sobre clima? Gracias, Violeta. Primero, compartirles que el poder colectivo pues lo conforman nuestros poderes individuales. Entonces es importante considerarnos y sentir que yo como persona tengo el poder de decidir sobre algunos aspectos, ¿verdad? Tengo el poder de decidir sobre qué voy a consumir, el poder sobre el poder de mi voz, ¿verdad? ¿Qué voy a decir, qué voy a compartir, el poder de qué escuchar y qué no escuchar, etcétera? Entonces quiero confirmar diciendo que el poder personal es muy importante y eso hace que el poder colectivo sea más potente. O sea, necesitamos que como comunidad ejercer ese poder colectivo para poder entre todas y todos buscar más alternativas, formas de cómo adaptarnos ante los cambios eminentes que estamos viviendo sin dejar de tener ese poder personal. O sea, en el momento en que yo cedo mi poder a otros y a otros que decidan por mí, las posibilidades de que ese poder colectivo sea potente, sustancioso y pueda influir en cambios de largo y mediano plazo, pues se hace menos accesible, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante realmente ejercer ese poder que tenemos, ¿verdad? Y yo creo que en épocas, en la historia nos cuenta cómo nuestras abuelas o nuestros antepasados y antepasadas han podido lograr luchas importantes y lo han hecho juntas y juntos. Entonces yo creo que si nosotros le escarbamos un poco a la historia, nos vamos a dar cuenta que nuestras familias también han sobrevivido porque han enfrentado de manera colectiva los retos que se les han presentado. Y yo les aseguro que si ustedes le preguntan a la abuela, a la bisabuela cómo enfrentaron, y van a ver que la respuesta ha sido porque lo hicimos juntos y juntas. Entonces yo creo que ese es algo que nosotros debemos de reivindicarlo y considerarlo como propio también porque nuestras antepasadas y antepasados lo hicieron de esa manera. Bueno, y queremos agradecer a Florinda Yash, ella es guatemalteca, acá nos ha recibido en su país, mujer maya quiché y parte del programa Actuando Juntas Cotay, con quien hoy hemos estado conversando en Ecotopía, este espacio de conciencia ambiental, y hemos elevado las voces de las mujeres de la región centroamericana en el contexto de los 10 años del Acuerdo de París y también frente a la COP30 que se va a realizar en Brasil. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero gusto, gracias por su tiempo y por haber compartido en Ecotopía. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos y amigas, por habernos sintonizado a través de la señal de las radios comunitarias asociadas a ARPAS en El Salvador y en todas las plataformas digitales. Nos conectamos en el próximo podcast.